Bienvenidos al curso de análisis matemático. En esta ocasión vamos a tocar el tema de los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Bueno, hasta este momento entonces nosotros hemos presentado la construcción formal de lo que es el conjunto de los números reales. Nosotros dijimos que entonces R es un conjunto que tiene una estructura de cuerpo, que es ordenado, que el orden que uno puede establecer en R es total, que es un espacio métrico. Allí podemos establecer cuán cerca o cuán lejos están los elementos. Y también tenemos que R satisface la axioma de completitud. Entonces es un espacio que es un cuerpo, es ordenado totalmente, es métrico y es completo. Dentro del conjunto de los números reales, nosotros entonces, y esto lo sabemos nosotros desde primaria, lo vemos, podemos destacar varias clases de números, varios tipos de números, según la utilidad, según fueron apareciendo históricamente. Primero tenemos el conjunto de los números naturales, naturales porque son los elementos que se pueden visualizar de una forma más sencilla. Hay cantidad infinita de números naturales como tales, uno no se cansa nunca de contar, pero los números naturales tienen asociadas dos ideas importantes. La idea de orden, cuando uno piensa en el primer elemento, en el segundo, etcétera, en está dotado de un orden, igual que el conjunto de los números reales, obviamente. El número 1 va primero, el número 2 va después, el 3 va después del 2, el 4 va después del 3, o sea, ese es un orden cerrado y estricto. Y esta es una idea que vamos a explorar más adelante, que es la idea de cardinalidad. Cardinalidad significa cantidad de elementos que pueda tener cualquier conjunto. Y es que sucede que el conjunto de los números naturales nos permite contar. Por ejemplo, si yo pienso tomo este conjunto, miro estos dos marcadores, este conjunto tiene cardinalidad 2, porque este conjunto tiene dos marcadores. El conjunto formado por este elemento, este marcador, y este otro elemento. Piaget, en su aproximación psicológica al concepto de número, establecía que estas nociones de cardinalidad y ordinalidad son indisociables. Uno no puede hablar de número natural si no sabe contar, y no puede contar si no sabe o si no tiene en su mente una imagen mental de lo que es un número, un símbolo. El 1, esto es 1, cuando uno le enseña a los niños, 2, esto es 2, 3, esto es 3. Y ese proceso de aprender a contar, esa construcción psicológica del número, se va realizando paulatinamente y requiere de las dos nociones de cardinalidad, son indisociables, y de ordinalidad. Uno no puede enseñar una sin la otra. El conjunto de los números naturales, entonces uno enseña a los niños a sumar, y también entonces las cosas a lo mejor allí funcionan fácil porque la suma de dos números naturales, si A y B pertenece a los naturales, es fácil decir que A más B pertenecen. Hasta ahí todo va bien. Cuando tú comienzas a enseñar a restar, la cosa puede complicarse un poquito más. Porque entonces la resta siempre, no sé, pero pareciera que la resta siempre es un proceso un poco más difícil. Y claro, para nosotros la resta tiene total sentido porque sabemos que todo elemento, todo número en los reales tiene un elemento simétrico, que es menos a, tal que a menos a es igual a menos a más a y vale 0. En los naturales, todo número natural va a tener un elemento, pero ya ese elemento no va a ser natural. Ese es el problema. Allí es donde aparecen los números enteros. Entonces, cuando tú, por ejemplo, a un joven, tú le dices, vamos a resolver una ecuación de este tipo, x más 1 igual a 0, esta ecuación no va a tener solución en el campo de los números naturales, pero sí va a tener solución en el campo de los números enteros, y la solución va a ser x igual a menos 1.
Es decir, que nosotros podemos pensar en los números enteros como una extensión de los números naturales, con una suma y con un producto, tal como sabemos multiplicar y sumar números naturales, pero en donde nosotros a los números naturales, los enteros para nosotros no van a hacer otra cosa que tomar los números naturales y resolver y añadirle todas las ecuaciones de este tipo. ¿Ok? Las ecuaciones de este tipo, ahora, a las soluciones a las ecuaciones de este tipo, las vamos a denotar como los elementos simétricos. X igual a menos A. Entonces, en el conjunto de los números enteros, podemos ver, como lo aprendimos en el bachillerato, que Z está formado por todos los valores, hay infinitos números enteros, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, etc. Esos son todos los números enteros que uno puede considerar. Hay infinitos. Y a partir de los números enteros, construimos los racionales. Los racionales, el cuento, estoy haciendo un resumen de esto, aparecen cuando uno quiere resolver ecuaciones de este tipo, ¿no? B por X igual a, vamos aquí a pedir que obviamente B sea distinto de 0. Si yo pretendo resolver una ecuación de este tipo en el mundo de los enteros, o sea, con A y B perteneciente a los enteros, vamos a conseguirnos que esto no tiene solución. Que para resolver esto, para despejar esta X, yo necesito expresar X de la forma A sobre B. Y esta expresión es lo que me va a generar un número racional o un número en Q. Estos se van a conocer entonces como números racionales. Y allí, que son las famosas fracciones, ¿no? Y allí entonces definimos el conjunto de los números racionales. Vamos a ponerlo por aquí. Q, lo vamos a denotar por la letra Q, como expresiones de la forma A sobre B, tales que A y B pertenezcan a los enteros y B, el denominador, sea distinto de 0. Nuevamente, aquí yo puedo pensar el conjunto de los números racionales con una suma, con un producto, y que con esta suma y que con este producto, lo sabemos desde nuestra más tierna infancia, definimos la suma. La suma de dos fracciones se define como cuando tienen diferentes denominadores, como esto más esto sobre esto otro, D por D. Si nosotros definimos la suma así y definimos el producto de dos fracciones mediante esta otra identidad, este conjunto que está aquí, este conjunto de los números racionales con la suma y el producto definido de estas maneras, va a satisfacer las mismas propiedades que habíamos estudiado para R. Las mismas propiedades algebraicas. Hago énfasis en esto. Las mismas propiedades algebraicas de cuerpo que habíamos demostrado para el conjunto de los números reales. Hay una importancia en esto y porque el conjunto entonces de los números racionales podemos mirarlo como un subconjunto de los números reales. Y hasta el momento la construcción que o la relación que hemos establecido es la siguiente. Aquí tenemos entonces a los naturales, aquí tenemos entonces a los enteros y hasta ahora aquí tenemos a los números racionales. Y todos estos están contenidos dentro del conjunto de los números reales. Los números enteros son números que son igual que los racionales, que son cerrados bajo las operaciones de suma y producto. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la suma de dos números enteros es entero, igual la suma de dos números racionales es racional, el producto de dos números enteros vuelve a ser entero y el producto de dos números racionales vuelve a ser
otro número racional. Otro factor que también a mí me gustaría señalar acá, ya para ir cerrando las ideas de este video, es que en el mundo de los números enteros, ustedes perfectamente pueden distinguir lo que, inclusive, más aún, podemos también establecer dos definiciones. N es par, si n se puede expresar de la forma 2s con s perteneciente a los enteros. Y n es, vamos a ponerlo así, n es impar, si n es de la forma 2k más 1 con k perteneciente a los enteros. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que particularmente el conjunto de los números enteros también se puede dentro del mundo de los números enteros podemos destacar dos clases de enteros. Los que son pares de la forma 2k y los que son impares de la forma 2k más 1. Por ejemplo, menos 1 es impar, 3 es impar, 5 es impar, pero por ejemplo, menos 4 es par, 6 es par, 10 es par, etc. Bueno, en un próximo video seguiré hablando de las distintas clases de números. Yo creo que ya eso es bastante, pero ya para cerrar, también quería señalarles, y esto lo quiero hacer con calma en un próximo video, una propiedad de los números racionales. Imagínense que ustedes quieren resolver esta ecuación, por ejemplo. Hay muchas, pero esta, x cuadrado igual a 2. Va la pregunta, la dejo planteada en este video para resolverla en otro. ¿Existe un valor x o existe, no un valor, perdón, existe x perteneciente a los racionales tal que x cuadrado sea igual a 2? Dicho de otra manera, esta ecuación de aquí arriba, que ya la estudiamos en el caso real, ¿tiene solución para los números racionales? Les adelanto que la respuesta es negativa. No, eso no va a ocurrir y eso lo voy a demostrar en un próximo video, pero este tipo de ecuaciones motivó a la definición de lo que se conoce como números irracionales. Acuérdense que cuando hablamos de valor absoluto también habíamos presentado la definición de raíz cuadrada. Y en el mundo de los reales, x cuadrado igual a 2 se resuelve como expresando x cuadrado es igual a raíz de 2, si solamente si, módulo de x vale 2. La solución en este caso es tomar raíz de 2 o menos raíz de 2. La solución a esta ecuación es simplemente mirar x igual a raíz de 2 o x igual a menos raíz de 2. Pero sucede que raíz de 2 no es un número racional. Y raíz de 2 no va a ser un número racional sencillamente porque esta ecuación que está acá no tiene solución en Q. En Q, esta ecuación que está aquí, en Q, en los números racionales no tiene solución. Eso lo que me está diciendo es que raíz de 2 y menos raíz de 2 no son números racionales. Y eso hace que nosotros definamos el conjunto de números irracionales. O sea, si yo tengo entonces, aquí tengo a mi conjunto Q, que son los racionales, que están en R, yo voy a definir los irracionales como el complemento. Son todos aquellos números que están en los reales, que están aquí en R, pero que no son racionales. Y en consecuencia, el conjunto de los números reales lo puedo visualizar como la unión de los números racionales con los números irracionales. Es decir, R, el conjunto de los números reales, lo puedo escribir como los irracionales con los reales. Y ejemplos de números irracionales hay infinitos. Raíz de 2, como ya comenté, raíz cúbica de 7,
cualquier radical les sirve. El número e, el número pi, etcétera. ¿Ok? En próximos videos seguiremos hablando, seguiremos planteando todas estas propiedades.